está puesta en Él. Y por medio de Cristo soy más que vencedor. ¿Cuántos hemos sido vencidos, vencedores? Somos vencedores con Jesús. Alabamos, Señor. Soy firme en su amor. Ya no tengo temor. Si Él está conmigo, ¿quién es contra mí? Por su obra en la cruz, soy libre de esclavitud. Soy una nueva criatura, ya no hay más condenación. Decimos, estoy firme en su amor. Ya no tengo temor. así es, Señor. Si Él está contigo, ¿quién es contra mí? Primera de Reyes. Voy a leer del versículo, el capítulo 17, Primera de Reyes, capítulo 17, de versículo 19 al 22 voy a leer, pero ya sabe que ahí ahí se queda en ese capítulo porque vamos a terminar hoy de estudiarlo. Es la serie que estamos llevando, Cristo, la resurrección y la vida. Sabemos que Cristo es la primicia de la resurrección. Sabemos que Cristo es la evidencia de nuestra fe, de que sabemos que todos, tarde o temprano, vamos a morir. Está establecido que el hombre muera una sola vez, tiene que morir, todos tenemos que morir. El cuerpo fue hecho del polvo y al polvo tiene que volver. Pero la esperanza de los que hemos creído en Cristo es que nuestro cuerpo será levantado del polvo y que tendremos un cuerpo glorificado y que viviremos eternamente con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Cristo, amén. Antes de ir al capítulo, a Primera Reyes 17-19, le voy a recordar el texto base de nuestra serie, que está en Juan 11:25. No lo busque, yo se lo leo. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Realmente lo creen, mis hermanos? Esa es la fe que tenemos, es la fe que nadie nos puede robar. Es cierto, vas a morir como cualquier humano, sí, pero nosotros no somos de los que no creen y de los que sufren por la muerte, sino que entendemos que es algo que ya está establecido. Pero creemos que aunque esté muerto nuestro cuerpo, nosotros viviremos. El tema de hoy el tema número 2 es la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. La resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. Quiero que ponga mucha atención y vea cómo todo enfoca. Es un testimonio. Cuando Dios permite una resurrección, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, cuando vemos, contamos las resurrecciones que hubo, fueron 7. Sabemos que el número 7 es el número de la perfección, el número de Dios. Y eso quiere decir que es una certeza de que todos aquellos que hemos creído en Jesús, vamos a resucitar. Creemos en la resurrección de los muertos. Entonces, Primera de Reyes 17-19, ¿ya está ahí? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Señor, gracias te doy, Padre, en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque podemos tener la certeza, Señor, de que tú estás con nosotros. Sentamos o no sintamos, Señor, tu presencia. Tu palabra dice
que tú estás con nosotros. Señor, sabemos que tú eres omnipresente y que tú estás en todo lugar, pero cuando decimos que estás con nosotros, estamos diciendo que estás dentro de nosotros. Cuando hemos creído en Jesús por la fe puesta en Él, el Espíritu Santo vino a morar en cada creyente. Y ahora sabemos que en el Espíritu Santo estás tú, Señor, porque tú eres Espíritu, Señor. Y es necesario que los que hemos creído en Jesucristo te adoremos en espíritu y en verdad. Hablas nuestras vidas, Señor. Enséñanos, Señor. Pero ayúdanos, Padre, para poder crear convicciones firmes, Señor, basados en tus promesas, en tu palabra, Señor. Porque tu palabra es fiel y es verdadera. Gracias, Señor Jesús. Gracias por dar tu vida en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias porque pusiste a alguien que nos hablara del Evangelio, que nos hablara de ti. Y el Espíritu Santo, Señor, nos convenció de pecado y creímos, nos arrepentimos y creímos. Y ahora tenemos vida y vida en abundancia, Señor. En esa fe caminamos, en esa fe andamos, Señor. Y nuestra vida la ponemos en tus manos para que tú que empezaste la obra en nosotros, la perfecciones cada día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el jueves, en el primer estudio, el primer tema que llevamos, hablamos de cómo Elías fue enviado al rey Acab, que estaba gobernando en Israel, en el norte de Israel. Habíamos hablado de cómo se dividió el reino después de, como juicio también por el pecado de Salomón, de que se enredó en pecados de adulterio y también idolatría. Y bueno, ya hemos escuchado la historia, pero es importante ver cómo decíamos, ¿verdad? Que el pecado, aunque Dios nos perdona si nos arrepentimos, vamos a tener que pagar las consecuencias por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. Y ahí vemos que la consecuencia fue que se dividió el reino de Israel. Entonces Acab, en ese tiempo del profeta Elías, Acab era el rey que estaba en el lado del norte. El reino del norte se habían corrompido a tal manera que habían abandonado la fe. Estaban siguiendo dioses falsos. Y ahí en medio de ese desastre que había, fue enviado Elías. Y fue donde le profetizó a Acab. Acab se había casado con Jezabel, una mujer pagana, una mujer idólatra, una mujer perversa. Después veremos que esta mujer también viene de acá, de esta parte donde después es enviado Elías, del valle de Tiro y de Sidón. Pero qué interesante es ver que el profeta, aún sabiendo que ya habían matado a otros profetas que habían sido enviados, él fue obediente a Dios. Y ver cómo después de que profetiza acá de que por 3 años y medio no iba a caer agua, no iba a llover, iba a haber una gran sequía, Dios le dice que se fuera a Querit, ahí junto al arroyo. Y ahí está él junto a un arroyo, huyendo de Acab. Pero ahí en medio de esa situación vemos que Dios lo sustenta. Dijimos que Dios mandó cuervos que lo alimentaran, ¿sí o no? Y hablamos que, hablando espiritualmente, también muchas veces vemos que Dios dice que usó lo vil y despreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Elías era judío y obviamente no podía tocar nada inmundo, ¿verdad? Pero como vemos que Dios nos enseña también esa lección a nosotros los cristianos, que aunque nosotros somos salvos, hemos sido santificados, hemos sido llamados justos, hemos sido, ahora que éramos impuros, ahora somos puros en Cristo. Muchas veces podemos recibir también una palabra de alguien que para nosotros quizás no valga. Quizás para nosotros, puedo decir, ¿qué me puede enseñar alguien inmundo, alguien gentil o alguien inconverso? Pero cuando Dios nos quiere hablar, Él usa a quien Él quiere, mis hermanos. Él usa a quien Él quiere. Y muchas veces lo hace para avergonzarnos a los que decimos que tenemos mucha Biblia, que tenemos mucho conocimiento. Entonces tenemos que ver las dos partes, ¿no? También lo material, como en las situaciones más complicadas, cuando nosotros confiamos en Dios, Dios tiene cuidado de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Es una realidad, lo hemos experimentado, lo hemos vivido.
no una, muchas veces. Entonces, ahora vemos cómo el Señor en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8, después de que se seca el arroyo se secó producto a que hubo una sequía, dejó de llover. La lluvia es símbolo de bendición, mis hermanos. El agua también es un tipo de la palabra de Dios en la Biblia, pero también es un tipo del Espíritu Santo. Y podemos ver, aprender también, hermano, que cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de congregarnos, de recibir el alimento que es la palabra de Dios, nuestro arroyo, espiritualmente hablando, nuestro espíritu se seca. Hay un momento en que volvemos a entrar en esa ansiedad, en esa depresión, en ese temor. Y es ahí donde va a venir otra vez el Señor y va a traerte palabra. Y va a decir, es un momento en que te levantes, es un momento que ahora te muevas a otro lado. Y vemos aquí que vino Elías y le dijo, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate y vete a Sarepta. Lo primero que Dios te dice en medio de esa situación, en medio de esa sequía espiritual, no te quedes tirado, levántate, levántate, dice el Señor. Sarepta significa casa de fundición o lugar de ardientes pruebas. Es necesario, hermano, que pasemos por diversas pruebas. Es necesario que sea como el fierro es fundido para moldearlo y para ser útil para beneficio de la humanidad. Así es necesario que nosotros también los cristianos seamos fundidos, seamos transformados y seamos pasados por pruebas. Pero también vemos que aquí está hablando de Elías, ¿verdad? Que es un enviado de Dios, es un profeta de Dios. Y Elías obedece la voz de Dios. Hermano, cuando Dios habla y estamos seguros que es Dios, eso es importante, estar seguro que es Dios, que no son tus emociones ni tus sentimientos, sino que es Dios. Tenemos que caminar por fe. Luego dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Sabemos que Elías estaba en Israel y de ahí fue enviado a Sarepta. Sarepta es tierra de gentiles. Y ahí vamos a ir viendo cómo hay un paralelo con nuestro Señor Jesús. Ahí vamos a ver cómo el Señor también en las sinagogas, en Lucas 4:23, no lo busque, yo se lo leo por causa del tiempo, voy a ir un poco a prisa, por eso le digo que no me ponga atención. En Lucas 4:23, Jesús dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Pero en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, en que hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Entiéndase que Cristo, hermano, vino por su pueblo, por Israel, pero los suyos no le recibieron. Entonces al pueblo, al rechazar a Cristo, Cristo dice, es enviado a los gentiles. Y ahora, gracias al rechazo de ellos, nosotros fuimos bendecidos. La viuda, nosotros estamos representados en esa viuda que era muy pobre. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona pobre espiritual es aquella que reconoce su necesidad de Dios. Esa persona que entiende que no puede hacer nada por ella misma, que ya ha tratado muchas veces, que ya ha buscado de muchas maneras y nunca ha podido encontrar lo que tanto anhela, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero solamente en Cristo. Cristo es el único que nos puede dar la paz. Cristo es el único que puede suplir esa necesidad que tenemos. Y lo hermoso de Dios es que no hace acepción de personas. Ahí vemos en Elías yendo a la viuda de Sarepta, una mujer de la cual no esperaba nada, no tenía nada que darle.
También ahí en Lucas 4:27 también dijo que había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Está hablando otro gentil. Y cuando oyeron estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. A los religiosos no les gusta escuchar esta verdad. Los religiosos quieren hacer sentir que ellos merecen lo que Dios les da porque ellos se lo ganan. Pero cuando usted entiende, hermano, y usted se rinde delante de Dios, y usted reconoce que nada merece, que todo es por gracia, que así como esa viuda que no tenía nada que darle al Señor, el Señor fue a ella y el Señor tuvo cuidado de ella. Así ese hombre leproso, la lepra era significado espiritualmente del pecado. Así estábamos nosotros, esa lepra del pecado que nos llevaba a la muerte eterna. Pero vino Cristo y no le importó nuestra condición. Así como estábamos, nos amó y nos dio de su gracia, nos dio salvación, nos dio vida eterna. Aleluya, denle un aplauso fuerte. Volviendo a Primera de Reyes 17:10, dice que entonces él se levantó y fue a Sarepta. Si tengo que pasar por alguna prueba, si tengo que ser fundido en el fuego por causa de, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. No tenga miedo, hermano. Humanamente es lógico, nos da miedo cuando vienen situaciones difíciles. Pero ¿sabe qué nos levanta y qué nos fortalece? La fe. Creer que no estamos solos, que Cristo está con nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Fíjese qué interesante, dice, cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Es interesante, hermanos. Buscando paralelos en esta palabra, me encontraba que era una tendencia de los profetas, de los enviados de Dios, cuando se acercaban a la persona que Dios le enviaba, era como una señal de que pídele algo, pídele esto, pídele un vaso con agua. Y si ella viene y te lo da, ¿por qué? Lo que quiero ver es que Dios prepara el terreno. Cuando Dios te dice, ves allá, pues que Dios ya trató con los que están allá. ¿Sí me explico? Y te van a abrir las puertas. Si no se abre, no es la persona. ¿Sí me explico? Y vas y tocas y hasta que ves encuentras, esta es la persona que Dios dijo. La que te dé esto, la que te abra la puerta, la que te reciba. Mira, en Génesis 24:16, yo se lo voy a leer. Estamos viendo cómo Abraham buscaba esposa para su hijo Isaac. Sabemos que esa esposa fue Rebeca, ¿sí o no? Eleazar es un tipo del Espíritu Santo. Si usted busca su traducción, es como el consolador o el ayudador. Fíjese. Y Eleazar fue enviado. Rebeca viene siendo un tipo de la iglesia, de nosotros. Dios, cuando buscó esposa para su hijo Jesús, fue el Espíritu Santo que vino y nos convence de pecado y nos lleva a su hijo Jesús. ¿Sí está conectando? Sígame, por favor. Entonces vemos que aquí le dice, ve y busca cierta mujer en cierto lugar. Y siempre los manda a un lugar que no es de Israel, fuera de Israel. Porque está hablando nosotros, no éramos el pueblo de Israel, pero ahora somos llamados el pueblo de Dios por la fe puesta en Cristo, ¿sí o no? Y mire qué interesante, dice el 16. La doncella era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Ve cómo lo hubo la conexión. Ella, la que tú pides y la que te dé, esa es. Es como el Espíritu Santo. Él viene y nos habla y nos convence. Y la que responda y la que entregue. Acuérdense que también el agua es símbolo de la vida. Sin agua no vivimos. Entonces, el que te dé, el que te reciba, el que te entregue su vida, a Él es
Él es el que yo he llamado y es el que va a venir a mí. Fíjese qué interesante. En Juan 4:7, ahí está la historia de la mujer samaritana. No es coincidencia, mis hermanos. Póngame atención y de veras. Dice ahí que Jesús vio a una mujer de Samaria a sacar agua. No, perdón, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús dijo, dame de beber, pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Si está conectando, Eleazar va y le dice, dame de tu cántaro, dame agua. Elías viene y le dice, dame agua, ¿verdad? Y fíjese, y aquí dice que el Señor Jesús viene a la mujer samaritana y le dice, dame de beber. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides que te dé de beber, que soy mujer samaritana? Pues los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Eso es, hermano. Cuando usted escucha el evangelio, cuando usted cree que no es el hombre, no es el pastor, es Dios hablando a tu corazón, trayéndote el regalo de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Entonces tú reconoces tu necesidad de Él y tú le dices, Señor, quiero de esa agua, quiero el Espíritu Santo en mí, quiero esa nueva vida, quiero vivir esa vida que tú me ofreces. Ya me cansé de vivir a mi manera. Señor, ayúdame, te necesito. Eso es lo que el Señor está diciendo. Cuando tú sabes que es Dios el que está hablando, no te resistes a Él. En el versículo 13, Juan 4:13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, hablando del agua natural, la que el mundo nos ofrece, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Hermano, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Él es la plenitud de todo, es el que lo llena todo. Por eso Él dice, si tomas de esta agua, está hablando Él, su Espíritu Santo, ese es el que nos llena y ese es el que nos tenemos que llenar cada día para no estar buscando satisfacer la sed en las cosas que el mundo nos ofrece. Esas son temporales, las que Cristo nos ofrece son eternas. Denle un aplauso al Rey. Él dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dice, la mujer entiende. ¿Cuántos de aquí están entendiendo? Mire la reacción de la mujer que entiende, de la mujer o del hombre. Le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed jamás, ni venga aquí a sacarla. Amén. Eso es lo que nosotros dijimos, lo que hemos creído en Jesús. Cuando entendimos y creímos nuestra necesidad, le dijimos, Señor, yo te necesito. Ven a mi vida, cámbiame, renuévame, hazme una nueva persona. Ahora, ¿qué pasa? Ya estamos en Cristo. Ahora, no dejemos que nuestro arroyo se seque. No dejemos que deje de fluir esa agua. Hagamos un hábito diario de estarnos llenando de la palabra. Escuche predicaciones que le edifiquen. En eso también tiene que discernir. Predicaciones que le edifiquen. Alabanza que edifiquen a su espíritu. Volviendo a Primera de Reyes 17:11, dice, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ver, hermano, esa es la triste realidad de personas
que no están en una relación con Dios. Van al día, apenas sobreviviendo. Y ya nomás están esperando que en cualquier momento morir y decir y que se acabe todo. Pero fíjese lo que le dice Elías. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. No tengas temor, mis hermanos. A veces nos traiciona el miedo y a veces decimos: es que yo quisiera dar, pero no tengo. A veces pensamos que no damos porque no tenemos, pero nunca nos ponemos a pensar que no tenemos porque no damos. ¿Sí captó? Nunca se pone a pensar que a lo mejor no tiene porque no da. Porque ha habido, Dios nos ha bendecido, pero a veces creemos que Dios nos bendice para que satisfacer solamente nuestros propios deseos. Pero Dios nos bendice para ser de bendición a otros. Mateo 10:40, yo se lo leo, dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo en nombre de justo, recompensa de justo recibirá. Cualquiera que diere a uno de esos pequeños un vaso de agua fría solamente en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ve cómo Dios no se queda con nada. Ahí tiene sentido las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: es mejor dar que recibir. Esa es una bendición, hermano, que Dios suple de tal manera que a veces tenemos más de lo que necesitamos. Y a veces podemos decir: mi hermana, yo tengo 2 litros de aceite y ahorita usted no tiene nada, yo le puedo compartir 1 litro. No pasa nada. Y el Señor seguirá trayendo más aceite a su mesa. ¿Sí me entiende, hermano, el sentido de la palabra? Tenemos que buscar ser de bendición para otros. Y Dios nos va a dar entendimiento para ver cuando es gente que verdaderamente pasa por situaciones que no están en su control. Porque va a haber también que tengamos discernimiento de que gente está pasando situaciones por rebelde, por desobediente, porque no quiere venir a Dios, porque no quiere doblar su orgullo, porque no quiere entregarle su corazón a Cristo. Porque Cristo es nuestro sustentador. Él es el que suple todas nuestras necesidades. Primera de Reyes 17:14 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué bendición, ¿no? Pero mire, hermano, qué hermoso es esto. Cuando nosotros compartimos también, ya vimos lo material, eso es un hecho, pero en lo espiritual, cuando usted ya tiene lleno su almacén, entiéndase, de la harina, la palabra, el pan y el aceite que es el Espíritu Santo, no sea egoísta, compártalo con los demás, llévelo a alguien que no tenga y verá que si usted es conducto para llevar esta bendición en la casa de la persona que usted lleve esta bendición, no faltará el pan ni el aceite. Entiéndase, la palabra y el Espíritu Santo ahí. Entiéndalo eso, hermano. Qué cosa más importante saber que el pan de vida, que es Cristo, está con nosotros todos los días. Que el Espíritu Santo, que es el aceite, es tipo del Espíritu Santo, está en nosotros, llenándonos todos los días, todos los días. Ve cómo nosotros podemos vivir esto que fue físico, lo podemos vivir espiritualmente en nuestras vidas. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero hay que tener esa confianza, esa fe
de que primeramente tenemos necesidad de Él, para que entonces Dios envíe a Elías, entiéndase, a Cristo, para darnos ese pan y ese aceite. Y que no falte en nuestra casa todos los días. Darle a nuestros hijos, darle a nuestra mamá, darle a nuestra suegra, darle a los vecinos, darle a todo mundo. Y el deseo en mi corazón, dígale, es que en tu casa tampoco falte nunca el pan y el aceite. Entiéndase espiritualmente. Vemos después, hay otro suceso más fuerte. En 17:17, Primera Reyes 17:17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Todo iba bien, ya estaba supliendo el Señor, ya todo estaba prosperando. Pero ¿cuántos han dicho esta frase? Pastor, no salgo de una cuando ya entré en otra. Pero lejos de cobardarte y de tener miedo, di, wow, ya Dios me respondió y me sacó de una. Ahora, ¿qué me irá a enseñar en esta que viene? Es que, hermano, usted no va a conocer al Dios que provee si no tiene necesidad. Usted no va a conocer al Dios que sana si nunca se enferma. O sea, cosas que Dios permita, confíe, es para conocer más y más a nuestro Dios. Es para poder testificar del Dios que nosotros creemos, que es un Dios de toda gracia, que sobrepasa todo entendimiento, porque usted reconoce que no merece nada. Sin embargo, Dios le da cuando usted le pide. Entonces, dice, ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ella siente que el profeta solamente llegó ahí como para confrontarla con su pecado. Pero aún, hermano, cuando Dios nos confronta con el pecado, Él tiene un propósito, llevarnos al arrepentimiento. Dios nunca va a hacer algo en nuestra vida por hacernos un mal, por hacernos daño. Es porque Él quiere llevarnos a aprender a confiar en Él. Necesitamos ser hombres y mujeres de una fe genuina. Fe que Él puede proveer físicamente. Amén. Pero lo más importante es que Él es la plenitud de todo y Él nos llena en todo. Y que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Tenemos que tener esa convicción. Mire, Él le dijo, dame acá tu hijo. Hoy nos dice el Señor, hoy le dice a Cristo. Elías, ¿le acuerda que le digo que lo podemos traer como un tipo de Jesús? Que hoy le dice Jesús también, dame tu hijo, dame tu hija. ¿Sabe que hace tiempo Dios ha querido sanar? Porque ¿cuántos saben que si nuestros hijos todavía no han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, aunque están vivos físicamente, espiritualmente, ¿cómo están? Como estamos nosotros, ¿verdad? Muertos. Ok. Y lo que nosotros deseamos es que ellos tengan vida. ¿Sí o no es cierto? Y Dios te dice, como le dice aquí Elías, dame acá tu hijo. Y Él nos lo dice, pues confía en mí, ponlo en mis manos. Y nosotros lo estamos jaloneando. Es que sí, pero Señor, es que, y a veces queremos ayudar a Dios. Y lo único que tenemos que hacer es aprender a confiar, hacer lo que Dios demanda, hasta donde nosotros como padres nos corresponde. Pero la salvación de ellos, solamente a Jesús, solamente a Dios. Amén. Y usted y yo tenemos que decir, Señor, yo sé que tú estás obrando. Yo sé que él ahorita está muerto, pero tú le puedes dar vida. Así como nos diste vida a nosotros. Igual como le puede dar vida a cualquiera, no importa la edad que tengas. Si reconoce que estás muerto espiritual, ven a Cristo, que Él es el único que te puede dar vida. ¿Sí me entienden? Mire, entonces él lo tomó de su regazo
y lo llevó al aposento donde él estaba. El aposento era el lugar alto en la azotea, era como el cuarto de azotea, donde era para los que venían de extranjeros, de paso, la visita. Y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Fíjese, clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado es afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y mire, no es coincidencia nada. Oseas 6:1 dice: venir y volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Esta profecía también era una lección para los judíos que estaban separados de Dios. Y luego le dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Usted le cree? Mire, clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Hermano, ahorita sé que se va a conectar con Jesús cuando llegó con las hermanas de Lázaro, con la familia de Lázaro. Llegaste tarde, si hubieras llegado antes, tu amigo Lázaro no hubiera muerto. Juan 11:41 dice: entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando sus ojos, dijo: Padre, gracias te doy porque que me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Hermano, nosotros tenemos fe en Cristo. ¿Usted cree que Jesús puede salvar a su hijo? ¿Usted cree que Jesús puede sanar a su familia? Pero usted ora y clama a Jesús, así como Elías clamó a Dios, así como Jesús oró al Padre. Aunque sabemos que Dios hará la obra, necesitamos orar, necesitamos testificar, que nuestros hijos sepan de nuestra fe, que nuestra familia sepa que nosotros tenemos un Dios en los cielos, el cual escucha nuestra oración y sabemos que no va a responder en su tiempo. Primera de Reyes 17:22 dice: Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Así como Dios escuchó la oración de Jesucristo, así escuchó la oración de Elías. Así como le dio vida a Lázaro, así Dios le dio vida al hijo de la viuda. Y así como ellos creyeron y oraron, hoy nosotros podemos clamar, podemos orar, porque somos hijos de Dios. Porque a través del sacrificio en la cruz del Calvario, dice que con una sola ofrenda y con un solo sacrificio, Jesucristo hizo perfecto para siempre a los santificados, a los que hemos sido llamados por Jesús, a los que hemos recibido ese llamado. Hoy sabemos que Él nos escucha. Cree, confía en Dios, hermano. Recapitulo y dice, fíjese, para que quede con la idea: Elías se estiró sobre el niño 3 veces. Cristo pasó 3 días en la muerte, pero Elías no dependía de sí mismo para resucitar a los muertos, mas hizo lo mismo que Cristo. Cristo dijo: Padre, sé que tú me escuchas. Te doy gracias porque me has escuchado. Y en cuanto a su propia resurrección, Jesucristo dijo: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. De la misma manera, como ya hemos visto en la historia de Elías, vemos a Jesús. Hay una dependencia del Padre. Es una necesidad de orar. Es una necesidad de clamar a Dios, pero creyendo que Él nos escucha y creyendo que Él responde en su tiempo, hermanos. Mateo 14:33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esos cuando la tempestad estaban llenos de miedo. Y Jesús lo reprende porque le dijo: hombres de poca fe, ¿dónde está su fe?
Si yo estoy con ustedes, ¿por qué no confían que yo estoy con ustedes? Y que yo los puedo librar de la tormenta. Cuando ellos se dieron cuenta de cómo para ellos ese hombre, el Hijo de Dios, tenía poder porque Él es Dios encarnado, dijo a la tormenta: detente. Y la tormenta le obedeció, los vientos le obedecieron. Él es Dios. Entonces ellos se dieron cuenta que Jesús no solamente era un hombre, no solamente era un profeta, Él es Dios hecho carne. Y entonces vinieron y le adoraron. Hermano, tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Él es digno de toda adoración. Él es el Dios todopoderoso. Él es el alfa, el omega. Él es el principio y el fin. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. El aceite y el barril de harina respondían a las necesidades de la mujer en Sarepta, pero la resurrección responde a la muerte. Nosotros quizás decimos en lo natural: cualquier persona me puede ayudar, aunque no conozca de Dios, aunque no cree en Dios. Nadie te va a negar un pedazo de pan, entiéndase, un plato de comida. ¿Sí o no es cierto? Pero el único que te puede levantar de entre los muertos es Dios. Y es a través de su Hijo Jesús. Es a través del poder de su Espíritu Santo. Es por eso que entendamos, hermano, tenemos muchas necesidades, obvio, y nunca van a terminar. ¿Sí o no es cierto, hermanos? Cuando ya se arregló una cosa y se descompone otra. Pero es parte de la vida. Pero en todo vemos la mano de Dios. Siempre hay una hermana, un hermano, un amigo, un vecino. Entiéndase, un cuervo que Dios envía para ayudarte. Puede ser un inconverso. Puede ser alguien que no tiene a Cristo. Pero cuando, dice el dicho, ¿no? Cuando Dios ordena, ¿hasta quién obedece? Hasta el diablo obedece. Porque Dios es todopoderoso. Nada pasa por casualidad. Póngase sobre sus pies. Bueno. Yo no sé cuántos hoy los bendijo la palabra. Les voy a decir algo que suena siempre que los pastores dicen, pero es verdad. Le digo a mi esposa que tomo varios días preparando un mensaje porque no es que me siento y todo. Diario el Señor me está ministrando y me está dando palabras y me está diciendo, porque yo le pregunto porque no entiendo. Digo: Señor, ¿pero qué me quieres enseñar aquí? ¿Qué realmente quieres que tu pueblo sepa? ¿Se trata todo de la comida física? Y me dice: no, es algo más profundo. Tienen que venir a mí para que yo sacie esa hambre y esa sed que hay en ellos. Y si ya vinieron a mí y ya están en mí, tienen que estarse alimentando continuamente, diario, caminando en obediencia para que no se seque su arroyo, para que siga fluyendo esa agua viva dentro de ellos y puedan ser de bendición para otras familias que ahorita no tienen pan, no tienen aceite, entiéndase, no tienen a Cristo, ni tienen el Espíritu Santo. Pero usted empiece por creerle a Dios. Y usted dirá como la viuda: es que no tengo nada, lo único que tengo es lo que... Si Dios se lo pide, entrégueselo. El pan y el aceite era la vida para ellos. Es lo único que les quedaba, una vida ahí moribunda. Entréguele a Dios su vida. Entréguele completamente, confíe en Él. Señor, aún de lo que no tengo hoy voy a dar. Voy a darte, Señor. Si puedo, hoy voy a bendecir a alguien más, porque yo creo que tú eres mi proveedor.
y que tú tienes cuidado de mí, de mi familia. Y un día también vamos a pasar por una situación y vamos a ver la gloria de Dios, como ya la hemos visto, pero alguna situación extrema, donde veremos cómo hoy que usted hemos apoyado a alguna familia, a alguna hermana, a algún hermano, ahora Dios va a derramar la bendición sobre usted. Y así es como fluye el reino de Dios. ¿Sí o no es cierto? Dios bendiciendo para ser de bendición. Ten cuidado. Cuídate. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No sea que Dios te dé, te sacies y te olvides de quién vino lo que tienes. Si tienes salud es porque Dios te la está dando. Si tienes un trabajo, Dios te la ha dado. Una familia, todo viene de Dios. David dijo, no puedo darte nada si tú no me das primero. Y por eso después dijo, de lo que recibimos, damos. Así que ella tenía solo eso, su vida. Era su vida, dijo, después de comerme esto, moriremos. Ya no me queda nada. Y le dijo, ok, dámelo. Ese aliento de vida que tiene, ese poquito espiritualmente, dáselo. Dile, Señor, lléname con tu palabra. Pues también tenemos que abrirla, amén. Es una responsabilidad, ¿sí o no? Seamos responsables en lo que nos corresponde. Pero pídele cuando lea, Señor, que esta palabra fluya dentro de mí. Que tu Espíritu Santo me dé discernimiento, me dé entendimiento de cuál es tu voluntad cada día en mi vida. Y también pon en mí un corazón dispuesto para llevar este alimento a otro que lo necesita. Amén. Yo no sé si quizás hoy alguien necesita orar, que ore por usted. Tenga la libertad de venir al frente. Que Dios sea dándole esa vida nueva, esa vida diferente, para que Dios lo perdone, para que Dios lo restaure, pero también para que Dios lo anime. Si su arroyo se ha secado y usted dice, necesito ese nuevo comienzo, puede hacerlo. Y si no, también puede hacerlo desde ese lugar. Hable con Dios, vaya a Él y dígale, Señor, te pido, Padre, que me ayude, Señor. Te pido, Señor, que me des de tu gracia. Te pido, Padre Santo, que me bendigas. Reconozco que te necesito. Así como esa viuda estaba muriendo, así siento mi alma, Señor, morir. Necesito que envíes, Señor, esa palabra para mi vida, ese nuevo comienzo, Señor. Ayúdame, por favor. Te necesito, Señor. No quiero, Padre Santo, irme como llegué. Quiero irme con esa nueva esperanza, sabiendo de que tú estás conmigo, Señor, de que es un tiempo en el cual estaré pasando aflicción. Pero como dijiste, Señor, en tu palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupe, yo he vencido al mundo. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez el Señor extraña. Hace cuántas semanas, meses, años tal vez, que no has tenido ese momento de intimidad, donde no ocupabas de estar cantando, sino de estar ahí tú con el Señor quebrantado. Y habla con Él. Y recuerda y medita la canción, medita lo que cantamos, medita lo que se canta a tu Rey. Que no cantamos cualquier cosa, no estamos cantando cualquier parándula, no cantamos cosas escritas por nosotros mismos, por lo que creemos, sino es la misma palabra. Gracias. No hay amor más grande que el que tú mostraste,
que tanto me amó, tal como soy, tomando mi lugar, murió así, oh cuando me amó y me ama. Así es, mi hermano, tomando tu lugar, tomando mi lugar, fue y murió por ti en aquella cruz. Porque nosotros merecíamos esa condenación, nosotros merecíamos irnos al lago de fuego. Pero gracias a Jesús, solamente a ti, Jesús, es que podemos alabarte y podemos estar en tu presencia, Señor. Te vamos a cantar, Jesús. No hay amor más grande